Bienvenidos a la sección 4. En esta sección vamos a discutir técnicas de sustitución de valores faltantes, es decir, aquellas técnicas que nos permiten transformar las variables que no presentan valores en algunas de sus observaciones. Estos valores ausentes o valores faltantes tienen que ser reemplazados por un número si queremos usar la variable entera en algoritmos de aprendizaje con los paquetes estándares de Python, como por ejemplo scikit-learn. Los métodos de sustitución de datos faltantes consisten en estimar el posible valor de ese valor faltante justamente en base a los otros valores que sí existen en la variable. Y el objetivo último de cualquier método de imputación es producir un conjunto de datos completo que pueda ser utilizado por un algoritmo de aprendizaje de máquina. A lo largo de la sección 4 vamos a discutir múltiples técnicas de imputación tanto para variables numéricas como para variables categóricas o métodos que pueden ser utilizados en ambos tipos de variables. Dentro de los métodos que vamos a discutir para variables numéricas podemos encontrar sustitución de datos faltantes por la media o la mediana, sustitución por un valor arbitrario o sustitución por un valor al final de la distribución de la variable. Dentro de los métodos que podemos aplicar en variables categóricas vamos a discutir sustitución por la categoría más frecuente de la variable o directamente reemplazar el dato ausente por una categoría que indique justamente que el dato está faltante. También vamos a discutir otras técnicas que pueden ser aplicadas a ambas variables, por ejemplo, eliminación por lista o más conocido en inglés como Complete Case Analysis. Vamos a discutir la implementación de una variable binaria que indique que el dato está ausente para una observación, y después vamos a discutir cómo reemplazar los valores faltantes con una extracción aleatoria sobre los valores existentes de la variable. A lo largo de la sección vamos a aprender cómo implementar estos métodos de imputación con los paquetes más famosos de Python, que son NumPy, Pandas, y también vamos a utilizar los transformadores de variables que han aparecido en scikit-learn hace un par de años. Finalmente vamos a discutir cómo implementar las técnicas de imputación con un paquete open source que creamos exclusivamente para este curso y se llama Feature Engine. Los objetivos de esta sección son tres principalmente. El primero es entender las múltiples técnicas de imputación. Cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Luego es entender el impacto de estas técnicas de imputación sobre la distribución de las variables y cómo esto puede afectar la performance del algoritmo de aprendizaje. Y finalmente es aprender cómo implementar estas técnicas con Pandas, scikit-learn y Feature Engine. La sección está estructurada de la siguiente manera. La primera parte de la sección vamos a aprender las múltiples técnicas de imputación utilizando para la demostración Pandas y NumPy. En la segunda parte de la sección vamos a implementar las mismas técnicas utilizando los transformadores de scikit-learn, y en la última parte de la sección vamos a implementar nuevamente las mismas técnicas utilizando Feature Engine. Y esto es para que vos puedas comparar las ventajas y desventajas de las diferentes librerías. Cada sección consiste de presentaciones de PowerPoint y un video donde vamos a entender los conceptos, y luego los Jupyter Notebooks, en donde vamos a describir bien el método y vas a encontrar también el código para implementar estos métodos con Python. Asegúrate de chequear sí o sí los notebooks de Jupyter porque es donde está el contenido más rico del curso. Bueno, no te entretengo más, arranquemos.